Ordóñez. Él es auxiliar de anatomía humana, e histología, e embriología y anatomía patológica. Un honor tenerlo presente y espero que pase una excelente clase y les vaya muy bien. Éxitos. Buenas tardes, jóvenes. Gracias por asistir. Vamos a iniciar con la última jornada de histología, ya con la resolución de preguntas de examen. Vamos a estar viendo tanto las preguntas pasadas que hemos ido viendo clase a clase como la del año pasado, ¿ya? Las preguntas que van a ser proyectadas, ¿ya? Quiero que sea bien participativo, ¿ya? Y no solo nos vayamos al, digamos, esta es la respuesta y ya, ¿no? Sino el por qué. Porque toda su vida se la va a preguntar. Uno de los temas más preguntados es tejido sanguíneo siempre, en la vida, ¿no? Más que en el examen. Porque siempre lo vamos a tener en cuenta en un hemograma, ¿ya? Y para un diagnóstico de cualquier patología o nos va a orientar a él. Entonces tenemos que saberlo, sí o sí. Bueno, antes de esto voy a poner primero compartir la pantalla, ¿ya? Para que se vea. Ya, un minutín. Voy a poner acá. De tasa de espera. Listo. Bueno, vamos a iniciar con las primeras preguntas del doctor Iriarte, ¿ya? Las de epitelio. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los tejidos básicos? Eso tienen que saberlo de aquí y toda su vida, ¿no? ¿Cuáles son, jóvenes? Todos. Todos, ¿no? El tejido epitelial, el tejido muscular, el tejido nervioso y el tejido conectivo, ¿no? Entonces, por esa parte, son todos, ¿no? Diferencia entre recubrir y revestir. ¿Alguien? Revisten cavidades internas cerradas del cuerpo y recubrir o tapizar también son superficies externas del cuerpo. Ya, recubrir es por fuera y es por dentro, ¿ya? Ahí tenemos. Ahora, tipos de epitelio que hay en el endotelio, en el esófago, en los túbulos renales y en la tráquea. Sus audios. No estoy revisando. Mira, creo que ya está. ¿Cuál sería el tipo de epitelio en el endotelio? Plano simple. Plano, simple, ya. En el esófago, en orden en el esófago. Estratificado no queratinizado. Primero, ¿qué se describe en un epitelio? Epitelio plano. Ya, bien, la forma. Plano, luego el número de estratos. Plano estratificado no queratinizado. No queratinizado. Perfecto. Primero iniciamos cuando describimos un epitelio, describimos la forma, el número de estratos y la especialización de la región apical. Este puede ser queratinizado, no queratinizado o con estrato córneo, sin estrato córneo, ¿no? Entonces, o puede tener cilios, no puede tener cilios. Entonces, esas son las especializaciones de una región basal, apical, mejor dicho. Ahora, en los túbulos renales, ¿qué epitelio hay? Epitelio Epitelio cúbico público simple. simple. Cúbico simple. Y si yo les preguntara en vez de túbulos renales, asa de Henle, Plano simple. plano simple, ¿ya? Entonces, tienen que saber esas diferencias. El asa de Henle también es un túbulo renal, pero es una parte de esos túbulos, ¿ya? Y por eso se le llama asa de Henle por el tipo de epitelio, se lo divide así, y por las funciones que cumplen, ya cuando lleguemos al renal vamos a ver bien esa parte, ¿ya? Pero si les dicen asa de Henle es plano simple, si les dicen túbulos renales, ya es cúbico simple. Ahora, la tráquea, ¿qué epitelio tiene? Cilíndrico pseudoestratificado. Cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado,
con células caliciformes. Ese es un epitelio respiratorio, ¿ya? Epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. Eso lo añaden ahí. Entonces aquí está en los tipos de epitelio. Ahora, una de las siguientes glándulas es acinosa ramificada. ¿De? D. D. Ya en el cardias vamos a ver que la glándula tiene un acino y ese acino ya se ramifica. ¿Ya? ¿Para qué? Para producir todas las enzimas necesarias para una adecuada digestión. ¿Ya? Hay una diferencia con las glándulas de Brunner, que no son ramificadas, pero sí con las del píloro. ¿Ya? El epitelio de la vejiga es un epitelio de transición, cúbico simple, plano estratificado, cúbico estratificado, ninguno. Creo que era de transición. De transición. Ya, la vejiga es un epitelio de transición. ¿Ya? Ahora, si yo les pregunto, ¿es lo mismo un epitelio de transición que transición de los epitelios? No es lo mismo. No. Ya, bien. ¿Cuál sería la diferencia? Que uno es un tipo de epitelio y el otro es el cambio abrupto entre los epitelios. Bien, me gustó la definición, cambio abrupto de los epitelios. Y aquí está la imagen que no les pude mostrar ese día, ahorita se las pongo. Aquí está, donde está epitelio parte 1. ¿Ya? En esta computadora la hice, por eso les digo. Acá estaba un poquito mejor la cosa. ¿Ya? Esto es una asa de Henle. Y al final estaba la parte ya de lo que era la transición de los epitelios y con muchas imágenes representativas. Entonces, miren, esta es la transición de un epitelio. Se ve a la pantalla, ¿no? Este es de cuello uterino, miren. El epitelio cambia de lo que es el endocervix a un exocervix. Entonces aquí es plano, estratificado, no queratinizado. Y aquí es de cilíndrico, luego se va haciendo cúbico, ¿no? Primero cilíndrico, luego cúbico simple, y miren, y aquí, ese es el cambio abrupto que hay en la transición de los epitelios. Aquí hay otro, miren, de cuello uterino, de cilíndrico simple a plano estratificado, no queratinizado. Lo mismo en la unión gastroesofágica o esófago gástrica, ya. Esta es esófago, miren, esta parte de aquí es esófago y eso ya es estómago, ¿no? Esta es otra, que es la unión colorectal. Como yo sé que este es colon y no es otro, ya, es por estas abundantes células que son glándulas unicelulares que tienen la forma de cáliz. Estamos hablando de las células caliciformes, ¿no? Entonces, estas son muy abundantes, exageradamente abundantes en lo que es colon. Pero miren, este es el epitelio en colon, que es cilíndrico simple, ¿ya? Y luego este va cambiando, miren, cambia. Luego, miren, este epitelio no tiene estrato córneo y pasa aquí a tener estrato córneo. ¿Ya? Este ya es la unión ya con la piel. ¿Ya? Esto sería colon, aquí ya es el recto y aquí ya está en contacto con la piel, por lo que se puede ver ese estrato córneo. ¿Ya? Entonces, esto ya es lo que va a estar en contacto con la piel hacia afuera. Entonces, esto es una unión colorectal. Voy a ver el chat. Bueno, vamos a ver la siguiente imagen. Entonces, aquí eran unas preguntas, ya, que íbamos a ver. ¿Qué estructura del aparato genital femenino, donde ocurre la transición de un epitelio cilíndrico simple secretor a un epitelio plano estratificado sin estrato córneo, es decir, no queratinizado? ¿Por cuál sea? Istmo del cuello uterino, Cuello del ¿no? útero. Cuello del útero. Ahí va a haber una zona de transición. ¿Ya? Esta está acá porque aquí había oviductos, se le dice, ¿ya? Pero son a los conductos que hay dentro de la trompa uterina, ¿ya? Y en la trompa uterina
ya, pero esta de amarillo era para tapar el fondo, ya, encontramos epitelio cilíndrico simple ciliado, pero también no ciliado, ya. A ese epitelio cilíndrico no ciliado, ya, se le llama células en tachuela, y ahí fue pregunta de examen en la auxiliatura este año. Ya el doctor puso una placa de tromputerina, puso así dos flechitas y luego hizo un acercamiento más profundo, ¿ya? Otra foto con una imagen con células ciliadas y otras con no ciliadas. Y dijo que teníamos que ponerle ese nombre a las células no ciliadas, que eran células en tachuela. Ya, con eso íbamos a concluir esta partecilla, ya, que no estaba ese día. No está examen de totalidad. Continuamos acá. Entonces nos quedamos aquí. Ahora, la vejiga urinaria está conformada microscópicamente por... Tienen las opciones. ¿Por cuál se va? C y D. Sí. Ya, esta pregunta en especial entró en mi año. Ya, muchos se confundieron y dijo, ah, no, la vejiga es epitelio de transición o solo urotelio. Ya, y son los dos nombres, epitelio de transición o urotelio. Ya, ¿cómo defino un epitelio de transición? Uh, Con células en paraguas, globosas. Ya, pero primero, ¿es un epitelio simple o estratificado? Estratificado. Es estratificado, ¿ya? El pseudoestratificado es un epitelio simple. Este es estratificado. ¿Ya? ¿Qué más decía? Ya, exacto. Es un epitelio estratificado que en la capa más superficial, ya, esta cambia de forma dependiendo cómo esté el órgano, ¿no? Puede cambiar de plano a cilíndrico, a cilíndricas bajas o a cúbicas, ¿ya? O pasar de cilíndricas bajas o cúbicas a planas. Y aquí tenemos una imagen muy bonita, ¿ya? Que este es de, si no me equivoco, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Son bastantes. Ese es cúbico simple, nos vamos a ir más abajo. Este es plano. Antes de la transición. Acá está. Quiero que vean esta imagen. Esta imagen es sacada del Gagner de la última edición, que no hay para sacar. Quiero que vean, miren. Aquí les explica, ¿ya? Cómo está cuando el urotelio de una vejiga está llena de orina, ¿ya? La vejiga. Las células son planas. Y cuando la vejiga está vacía, esta se relaja y las células están cilíndricas. También, miren, se les llama células en cúpula, les dije, ¿no? Pero aquí les tiene como cupuliformes, ¿ya? Y esta, miren, es la nueva edición que la ha sacado el World Klubner, la misma página que produce el Up to Date y la misma que produce el libro de Ross, ¿ya? Entonces, este también es polimorfo, se la denomina así por su cambio de forma, ¿no? Y miren, esto es un ejemplo muy bonito, ¿no? Aquí están las células globosas que les decía. Algunas llegan a tener dos núcleos, como esta de acá, ¿no? Y esta ya es transición de los epitelios. Entonces, con eso vamos a seguir con los exámenes. Vamos a avanzarlo más rápido. Ahora, ¿qué tipo de epitelio encontramos en el esófago? Plano estratificado. No certificado, no queratinizado. No queratinizado, ojito con el detalle, ¿ya? Pueden ponerle una opción que esté plano estratificado o queratinizado. Y esta pregunta entró en mi año. ¿Ya? Bueno, esta ya está. De Rodrigo. No sé. Dos giros, ¿no? Estructuras móviles capaces de mover líquido y partículas sobre células superficiales epiteliales. Son glándulas que secretan sus productos de secreción hacia la superficie en forma directa o a través de conductos epiteliales. Exocrinas. 2X. Ya, sería la B, exocrinas.
Ahora, nombre el tipo de epitelio que corresponda a la superficie del ovario, Cúbico Cúbico simple. simple. cúbico simple. Al estómago, Cilíndrico simple. ya la piel, Plano Plano estratificado con estratificado. queratina. ya queratinizado. Y la cápsula de Bowman, Plano Plano simple. simple. plano simple. Ahí lo tenemos. Ahora, libera sus productos de secreción por exocitosis en vesículas limitadas por membrana. Un ejemplo es el ácido pancreático. Merocrina o ectina. Merocrina. O écrinas, ya son lo mismo. Cuando lleguemos a piel tegumentario, vamos a aprender a reconocer cada una de estas, ¿ya? Hay diferencias entre una merocrina y écrina, una apocrina y una holocrina a las placas histológicas, ¿ya? Eso a mí no me lo han enseñado, pero yo me lo tuve que aprender, ¿ya? Y uno sí sabe esas características y lo puede así diferenciar en la placa, sí, ¿ya? Pero eso se ve en la parte tegumentario, que no entra en su parcial. Así que no vamos a tocar ese tema hoy, ¿ya? Las glándulas mamarias liberan sus productos como una parte de su citoplasma y la membrana apical se denomina, Apócrina. 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 ¿ya? Ahora, si la célula sufre apoptosis, ya como las glándulas sebáceas y de meibomio, ya se denomina. Holocrina. Oh. Es mía esa, creo. Ahora, las glándulas parótidas se caracterizan por presentar Sino mixto. Rinocerosos puros. puros, ¿ya? La glándula parótida es la ¿De quién es eso? que presenta acinos serosos puros, ¿ya? Glándula parótida. ¿Ya? Las demás son mixtas, pero una tiene predominio de otra, ¿ya? Y lo vemos, a ver, ¿dónde lo tengo? En digestivo uno creo que lo tengo. Déjenme ver para que se den cuenta, porque ahí aprendemos a reconocer. ¿Dónde está? No es este digestivo uno, es otro. Es otro. Está en mi iPad. Aquí no hay placas de eso. Lo vamos a buscar en... Ya me acordé. No está acá, ¿no? Aquí está. Histoplacas proteanas. No, está más arriba. Ah, aquí está digestivo. ¿Ya? Entonces, miren, quiero que vean esta imagen de acá, que es la parótida. Y este es un acino seroso, ¿no? Habíamos dicho que su núcleo era central, que tiene una tinción muy intensa, ¿no? Y además secretan proteínas. Y además se dice que estas presentan unos pequeños gránulos que se llaman los gránulos azurófilos, ¿ya? No, no, este es lengua. Puede ser un poquito mejor en el iPad. ¿Ven esos puntitos encima de la parte apical de cada célula? Así unos chiquititos. Ustedes pueden hacer el acercamiento con el zoom, ¿ya? En cada célula, en la parte de arribita, hay unos puntitos negritos. Y en esta imagen se notan bastante bien. Eso se llaman los gránulos azurófilos. Ahora, además, hay otra característica, ya que se llama, Puede ser. ya, Ah, hay mira, otra por característica aquí que lo se tiro. llama hay otra que se llama la basofilia periférica. Se dice que la basofilia periférica es algo, a ver, me deja salir. ¿Ya? Sería como algo como eso, digamos. A ver, lo vamos a tratar de dibujar acá, con ese color. Algo así la basofilia periférica, ¿ya? Y la basofilia basal también, ¿ya? El acino es todo esto, pero su basofilia se concentra en esta parte. Ya digamos que este es el núcleo, ¿ya? Es el núcleo de una célula y aquí van a estar los gránulos azurófilos, así como puntitos, puntitos, puntitos. Ya, eso es un acino seroso, ¿ya? Una sola célula de esas tiene estas características. Ya a cambio, miren, esta es una submandibular y la submandibular tiene estos acinos.
serosos. Miren, aquí hay un seroso puro. Y este que es mixto, miren, un acino mucoso y alrededor de abajo, miren, una semiluna serosa. Este es un acino mixto, ¿ya? Aquí, miren, tiene acinos mixtos. La mayoría son mixtos. Este es un único un acino mucoso que es puro. Entonces, tiene de todo, ¿no? Pero tiene un predominio de acinos serosos, ¿ya? Esa es la glándula submandibular. Ahora, la sublingual tiene un predominio, y esta es una placa de la auxiliatura, ¿ya? Un predominio de acinos, ¿qué? Mucosos sobre los serosos. Entonces, a eso se refiere la pregunta de examen. Ah, no, no es este. Es este. ¿Ya? Ahora sí, nos vamos a las preguntas de tejido conjuntivo, ¿ya? ¿A qué tejido corresponden las siguientes estructuras? ¿El tendón qué tipo de tejido conectivo tiene? Denso modelado. Ya, denso, regular. ¿Los tabiques? Irregular. Denso, Especializado. irregular. ¿El hueso? No modelado. ¿El hueso qué sería? Tejido cognitivo Tejido especializado. 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 Ahora, las cápsulas de los órganos. Tejido conjuntivo no modelado. Ya, las cápsulas no modelado o irregular. Ya, el periósteo. Irregular. Igual, Irregular, irregular. igual. ¿Y la sangre? Tejido conjuntivo especializado. Especializado. Especializado, ¿no? Entonces, miren, ahí tenemos el tabique, ¿ya? Se refiere al tabique nasal, ¿ya? Cuando habla de tabique nasal, el tejido conjuntivo es especializado. Cuando habla de tabiques para glándulas, ¿ya? Es irregular, ¿ya? Entonces, si les llega a tocar una pregunta de estas, pueden preguntarle al doctor, doctor, ¿se refiere a los tabiques que hay en glándulas o se refiere al cartílago? Lo pregunto, ¿ya? Porque en tabiques, si vemos, por ejemplo, incluso, no nos vamos lejos nos vamos a timo, nos vamos a todas las glándulas salivales, entre ellas las parótidas, tienen tabiques, ¿ya? Y esos tabiques están hechos de tejido conjuntivo denso y regular. ¿Ya? Hay unos tabiques que van perforando, entonces eso tienen que consultarlo a la hora de la hora. En este examen, que es pasadísimo, ¿ya? Los tabiques se refería al cartílago hialino, ¿ya? El doctor dijo que se refería al tabique nasal, ¿ya? Tabique nasal que hay, y ese es cartílago, ¿ya? ¿Cuál es el principal tipo de colágeno afectado en el síndrome de Ehlers-Danlos? 3. Tipo 3. Tipo 3, ¿no? Y este producía, o ¿con qué otro nombre el doctor les podría preguntar este síndrome? Hombre de Hombre goma. de goma. De goma, ¿no? Tiene que saber. Ahora menciona el tipo de colágeno que pertenecen las siguientes estructuras. Uy, uy, uy. ¿Se acuerdan o nada? Sí, cartílago elástico tipo 2, cápsula del Sí, cristalino tipo 4, tipo ligamento tipo 1 y ligamento hialino tipo 2. Perfecto. Ya el cartílago elástico es tipo 2, el cristalino es tipo 4, los ligamentos es tipo 1 y el cartílago hialino es el tipo 2. Entonces, ¿qué me tienen que aprender? La tablita de los tipos de colágeno, ahorita se las proyecto. Creo que las tengo acá, ¿eh? No está acá. Está en el laboratorio, cartílago. Acá. Entonces, ¿qué me tienen que aprender? ¿Dónde está? ¿No está aquí? Qué raro. Si yo lo puse. No está acá. Entonces tienen que fijarse en su libro. Bueno, yo me voy a entrar a un chingo de carpetas porque si no, no me organizo.
Aquí son todos los libros que leo. Este es el Ross, la nueva edición. Bueno, la séptima, porque la octava no la he descargado, no la he encontrado digital. En libros sí la tengo. Pero aquí en el Ross van a encontrar una tabla. Ah, no, está en tejido conectivo. Ya me acordé, pues. Puta que estoy pendejo ya. A ver, entramos a clases laboratorio, tejido conectivo. Claro, pues yo la tenía. Acá está, mira. Esta es la tabla del Ross, ¿ya? Y aquí están los tipos de colágeno y su función. ¿Qué es lo que más suelen preguntar? ¿Ya? Y lo que siempre fregan a los estudiantes y donde uno, pues, no lo toma en cuenta cuando está en su primer año. ¿Ya? El tipo 4 siempre se toma en cuenta las láminas basales de los epitelios, el glomérulo renal y la cápsula del cristalino. ¿Ya? ¿Por qué les pregunto esto? Porque hay patologías como el síndrome de Alport, ya, que son anomalías congénitas que aumentan el depósito en los glomérulos renales de proteínas. ¿Ya? Entonces hay que saberlo. También está otro síndrome, que es el síndrome de Gauss-Pasteuer, ya que igual afecta al colágeno tipo 4 de los glomérulos renales. Entonces siempre se suelen preguntar, ¿ya? El 3 ya a todos los tejidos conjuntivos laxos de las vísceras, es decir, útero, hígado, riñón, pulmón, a los músculos lisos que están envolviendo, ¿no? Esos tipos de colágeno. Ahora, el tipo 2 es en cartílago, la notocorda y los discos intervertebrales. Y el uno, tejido conjuntivo laxo, tendones, ligamentos, ¿no? Que es casi el 90%, dice su libro. Entonces, estos cuatro sí o sí se lo tienen que saber, ¿ya? Toda su vida, sí. Es pregunta este examen, ¿no? Ahora, nos vamos, menciona los tipos de colágeno que pertenecen al cartílago hialino y elástico. Tipo 2. Tipo 2. Bien. Ahora, las células residentes fijas del tejido conectivo comprende todas, excepto... Aquí hay dos tipos de células, acuérdense, las que son residentes o fijas, que están en el tejido conjuntivo, y las que son errantes o transitorias, está en su libro. Adipocitos. Ninguna. Ninguna. ¿Cuál era la mnemotecnia? ¿Alguien se acuerda? Rara de la mnemotecnia. Firma, madre, ¿ya? Entonces, firma por los fibroblastos. La A de adipocitos, la M de macrófagos, ¿no? Y madre de mastocitos. Ya esa es mi mnemotecnia. Aquí se las muestro en la diapositiva de conjuntivo. Ya yo me dice, ¿por qué no me podía recordar, ya? Esta parte de tejido conjuntivo, era de noche, eran las 3 de la mañana, y por motivarme siempre me ponía la pelea de Rock Lee. Y entonces, de la nada se me ocurrió la mnemotecnia para acordarme toda la vida, ¿ya? De estas preguntas. Porque veía una pregunta de Sangüesa y decía esto, ¿ya? Siempre preguntaba las células plasmáticas de los plasmocitos, ¿ya? Pero a Iriarte le gusta preguntar estas, ¿ya? Pero igual tienen que saber estas, ya las errantes o transitorias. Entonces yo me hice estas dos mnemotecnias para que me funcione toda la vida. Ahora, si ustedes se la quieren aprender bien, ¿ya? Pero aquí están las células, miren, que son fijas, mastocitos, ¿ya? Va a estar aquí el adipocito, ¿no? El macrófago, que está acá, ¿ya? Los fibroblastos o miofibroblastos, cuando estas se diferencian, ¿ya? Están ahí. Y las células más diferenciadas, que son las o los pericitos, ¿ya? Aún sin las errantes solo están las agranulocitos y los granulocitos más las células plasmáticas, ¿no? Exacto. Recuerden, son todas las células sanguíneas, ¿ya? Los glóbulos blancos, son todos para aprenderse las células errantes o transitorias. Están los linfocitos, ¿ya? Los monocitos, ¿ya? Y los granulocitos. Y ahí aumentan que un tipo de linfocito
¿Cuál era el linfocito que se transformaba en células plasmáticas? El B. El B. Entonces, ahí acuérdense, aumentan células plasmáticas o plasmocitos a la ecuación. Ya es una buena manera de aprenderse. Ahora, ¿por qué todos los glóbulos blancos están como errantes o transitorios? Porque en el tejido conjuntivo laxo ocurría ¿qué? ¿Cuál es la función? La respuesta inflamatoria. Ya, la inflamación, es decir, hay un agente patógeno y se inflama el tejido. Y cuando se inflama, se liberan factores quimioatrayentes para glóbulos blancos, ¿ya? Para neutrófilos, eosinófilos y basófilos en especial. Y entonces, del tejido sanguíneo, para defender al cuerpo, van a salir los glóbulos blancos, que son los soldaditos, ¿ya? Y en este caso, el primero en llegar a un sitio de respuesta inflamatoria es el neutrófilo. Hay un libro que te dice que no es el neutrófilo, son los mastocitos, pero el mastocito ya está ahí, ¿no? El mastocito ya está en el tejido conjuntivo laxo. Por ende, no es el primero en llegar, sino llega el neutrófilo y por detrás del neutrófilo vuelve a llegar otra carga de mastocitos del torrente sanguíneo, ¿ya? Pero el primero en llegar siempre es un neutrófilo. Entonces, acuérdense de eso. Si ustedes saben todo lo que son los glóbulos blancos, se pueden aprender esta parte más fácil. Ahora, la clasificación. ¿Quién me clasifica el tejido conectivo? Embrionario de adulto y especializado. Ya. El de adulto, ¿en qué se clasifica? En Denso y laxo. Y el denso, a su vez, se subclasifica en... Modelado y no modelado. Ahora, los especializados, ¿cuáles son? Son el tejido cartilaginoso, linfoideo, sanguíneo, óseo, hematopoyético y adiposo. Perfecto, ahí están todos, ¿no? Lo que son los tejidos conectivos. Ahora, mencione las ubicaciones del tejido denso regular. Estas preguntas fijas yo las hago a mis alumnos, ¿ya? ¿Cuáles son las 3 ubicaciones del tejido conectivo denso regular? Tendón, Tendones, aponeurosis aponeurosis, y ligamentos. Bien, bien, ya, ligamentos, tendones y aponeurosis. Ahora nos entramos a cartílago y alin, ya, más que todo. ¿En qué tipo de articulación, en las articulaciones, qué tipo de cartílago se encuentran? hialino. Cartílago articular. Hialino, elástico y fibroso. Ya, y son de tipo de colágeno tipo 2. Dos. Recuerden, el cartílago hialino es el que está conformando la superficie de articulaciones sinoviales. Y por la anatomía, ustedes saben que las sinoviales pues otorgan el movimiento completo, funcionalmente son diartrosis, ¿no? Entonces, estas se encuentran en la mayoría de las articulaciones móviles. Nombre el cartílago que no tiene tendencia a la Fibrocartílago. calcificación. Elástico. El elástico, jóvenes, o a alguien se le ha calcificado su orejita. No, uno se acuerda de niño, ¿no? Las jaladas de oreja, al menos yo, hasta yo soy jodido. Entonces, acuérdense cómo se estira ese cartílago, ¿ya? El cartílago elástico no se calcifica. Y como bien les explicó el auxiliar Gisbert, si no me equivoco, en tejido óseo, es diferente cuando un cartílago está mineralizado a cuando está calcificado, ¿ya? Mineralizado quiere decir que las células están en su adecuado funcionamiento, rodeado de algunos minerales, puede ser calcio, puede ser cualquier otro metal, pero las células están funcional, están bien. Ahora, si es calcificado, ¿ya? Generalmente se refiere a un término, les digo generalmente porque hay excepciones, se refiere a un término patológico, ¿ya? En el que células donde no debería estar, no debería haber calcio, hay calcio. Son células, ¿ya? Que están, pues, alteradas patológicamente por una cubierta externa de minerales, en este caso calcio, y eso se llama calcificación, ¿no? Ahora, nombre el cartílago que carece de pericondrio. Fibrocartílago. El fibrocartílago, ¿ya? Carece de pericondrio y tiene colágeno tipo 1 y tipo 2. Ahora, ¿qué tipo de cartílago encontramos en la tráquea? Hialino. Hialino.
¿Qué tipo de cartílago encontramos en la epiglotis o en la trompa auditiva? Elástico. El elástico, ya jóvenes. Y esta es una diferencia muy importante. Les muestro mis placas histológicas, ¿ya? Y es muy fácil diferenciarlos. Aquí tenemos una placa de tráquea, ¿ya? Y miren que es cartílago hialino. Aquí vemos el epitelio cilíndrico, pseudoestratificado. Veo hilocilios, miren, ciliado, con células caliciformes, que son esos pequeños espacios en blanco. ¿Ya? Aquí las glándulas submucosas y este es el cartílago muscular lisa, ¿no? La adventicia más que todo, ¿ya? Entonces ahí encontramos. Ahora, esta es placa epifisiaria, no vamos a tocar, quiero que veamos esta parte de acá, por ahora. Esta es epiglotis, ¿ya? Y si se fijan, es cartílago elástico. Y lo que quiero que sepa que para diferenciar una epiglotis, y esto lo vamos a volver a ver en el respiratorio, tiene dos tipos de epitelio. Una anterior, ya, o mucosa oral, que es donde hay plano estratificado, no queratinizado, y otra donde hay epitelio respiratorio, es decir, miren, cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, y podemos añadir ahí con células caliciformes. Miren, aquí hay un tipo de epitelio y aquí hay otro. Aquí hay un tipo de epitelio y aquí hay otro. Pero más importante es el cartílago, ¿ya? Para diferenciar. El uno tiene grupos isógenos, este no tiene grupos isógenos. Ahora nos vamos a las preguntas, vamos a avanzar rapidito porque nos faltan bastantes. ¿Ya? Ay, ay, ay. Ahora sí. Sobre el cartílago, sobre el tejido cartilaginoso en la oreja es... Ya esta fue pregunta en mi examen. Elástico. Ya, fue elástico. Marque cuál de los siguientes cartílagos no tiene pericondrio. Fibrocartílago. Todos. Ya, el fibrocartílago. Proceso en el cual se forma cartílago nuevo sobre la superficie de un cartílago Aposición. preaposición. ¿Ya? ¿Y el crecimiento por aposición es ancho o largo? Uh. ¿Y en qué estructura del cartílago o del hueso encontrarían un crecimiento por aposición? ¿En la nariz? Intramembranosa. Puede ser, pero no. O sea, yo le estoy diciendo, en la aposición, ¿ya? En el crecimiento por aposición hay formación de cartílago nuevo sobre la superficie, es decir, encima, ¿ya? De un cartílago. Entonces, ¿el crecimiento es ancho o es largo? Ancho. 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 A de ancho, Ancho. acuérdense toda su vida, ¿ya? A de ancho. ¿Y qué estructura le permite al hueso crecer por anchura? Cartílago articular. No, 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 no. Por ancho. El plano. El Endocondrial. Plano. Crecimiento perio, endocondrial. ¿ya? Claro, no, no. Ese ya es el tipo por el cual se osifica. Yo le estoy preguntando acá, digamos que el crecimiento por aposición es un crecimiento que permite en ancho, ¿ya? Pero ¿qué estructura te permite crecer en ancho en los huesos? Porque en los adultos seguimos creciendo en ancho los huesos, ¿no? Si alguien hace ejercicio, alguien carga el hueso, golpea, sus huesos se van a hacer más duros. Intramembranoso. En las epífisis. No, 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 no. La estructura periósteo. Ya el periósteo les va a dejar crecer en ancho. ¿Por qué? Porque en la capa interna, recuerdan, el periósteo tiene una capa de células madre. ¿Ya? Y les va a permitir el crecimiento en aposición. ¿Ya? El tipo de osificación por el cual se forma un hueso ya es el origen del hueso. Aquí estamos hablando del crecimiento del hueso. Ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Proceso en el cual se forma un cartílago nuevo en el interior, ¿ya? De un cartílago preexistente. Crecimiento intersticial. Intersticial. Y este permite un crecimiento a lo Largo.
Largo. Entonces, ¿en qué estructura lo podemos encontrar? En los huesos largos. En la metáfisis, Útero. Ya en la metáfisis, ¿qué hay? ¿Qué estructura? O sea, esa estructura se cierra y ya dejamos de crecer, ¿no? Disco epifisiario. El disco epifisiario o la placa epifisiaria, ¿ya? Es la que te permite el crecimiento en longitud y eso es un crecimiento intersticial, porque las células se están formando dentro de ese cartílago, en el interior. A cambio, en el de aposición se forman por fuera y eso quiero que se les quede claro. Aposición, crecimiento ancho y por fuera. El intersticial es en el interior de un cartílago preexistente y además largo. ¿Cómo yo hacía para acordarme, jóvenes? Yo le ponía crecimiento hacia el interior de un cartílago preexistente y del interior, ¿ya? Y como decía intersticial, ¿ya? La L los relacionaba con largo, ¿ya? Ya este pues decía de por ancho y si es ancho es por fuera, decía. Ahora, la matriz capsular o pericelular corresponde ¿a qué cartílago corresponde la matriz capsular o pericelular se llama? Al cartílago hialino. Ya, al cartílago hialino. Y la respuesta sería Ninguno. ningún. Ya, es al cartílago hialino. Aquí les voy a mostrar mejor para que sea didáctico, porque uno aprende. Una consulta. Es porque la matriz solo está en los grupos isógenos, ¿no? Exacto. Ya, ahorita lo vamos a ver. Miren, aquí quiero que lo vean la imagen de aquí. La matriz está rodeando a los grupos isógenos. Ya, y los grupos isógenos solo hay en cartílago hialino. Y hay, miren, una matriz capsular, pericelular, una matriz territorial y una matriz interterritorial. Entonces, al rodear a cada célula de cada grupo isógeno, encontramos la capsular o pericelular. La que está rodeando alrededor de todo el grupo isógeno, ya, es la territorial. Y la interterritorial comunica ya grupos isógenos entre sí. Miren, esta es la interterritorial, la que está por más afuera, ya de un rosado más clarito. Y entonces, por eso, ya la matriz capsular solo se encuentra en cartílago hialino y rodeando a los grupos isógenos. Ya no vamos a encontrar en otro hueso, digo, en otro tipo de cartílago, estos grupos isógenos. Ya, ahora, ¿qué es? ¿Hemos visto esto? No era esta pregunta. Ya hemos visto esta. Ya hemos visto esta. Ahora sí. Encontramos cartílago elástico en lo siguiente, excepto Todos. 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 todos, ya. Recuerden, digamos que ustedes no saben que el conducto auditivo externo tiene cartílago elástico. Digamos, ustedes ven dos preguntas, ya que son respuesta correcta, y no saben la tercera opción, pero ven dos que son respuesta, es todos. Si saben que es bien correcto, ¿no? Ahora, si no saben ninguna, pues pongan ninguna. Pero si saben que es, digamos que el cartílago elástico es la oreja y la trompa auditiva, pero no saben el conducto auditivo externo ni la epiglotis, todos, ¿no? Casi. Porque ya hay dos respuestas o tres, ¿no? Que ya les está diciendo. Ahora, defina qué son los grupos isógenos. ¿Alguien sabe, jóvenes? Pregunta clásica de Iriarte. Son los grupos de condrocitos que se continúan dividiendo por mitosis y que están rodeados de una matriz. Ya son condrocitos que se acaban de dividir y secretan matriz extracelular, a las que conocemos como metaloproteinasas, ¿ya? Pero eso es lo que tenemos que saber según el doctor. Él decía que hay grupos isógenos primarios y secundarios. En mi año al menos lo dijo, ¿ya?
Los primarios eran los que recién se están dividiendo y hay de 1 a 2 células, y los terciarios y los secundarios, perdón, y ya es cuando hay más de 2 células que están dividiéndose y secretando matriz. Él las llamaba así, ¿no? En mi año nos lo dijo, pero después vi que en ningún otro año lo volvió a repetir y tampoco lo preguntó. Ahora, preguntas de tejido óseo. Las depresiones en sitios de resorción ósea, la laguna de Hodgkin, se encuentran, ¿qué células? Los Osteoclastos. osteoclastos. Osteoclastos, ¿ya? Y estos osteoclastos forman una laguna que se llama la laguna de Hodgkin. Pregunta de examen siempre, joven. ¿Cómo está conformada una osteona? Laminillas Laminillas intersticiales concéntricas. concéntricas. Su conducto, no se olviden, el conducto y laminillas concéntricas rodeando, ¿ya? Dentro de las laminillas concéntricas va a haber un espacio que hay lagunas. Y si les preguntan lagunas en las laminillas concéntricas, ¿qué células se van a encontrar? Osteocitos. Óseos, ¿ya? Defina qué son las fibras de Sharpe. Fibras de colágeno que se encuentran en el interior de un hueso. Ya, son fibras colágenas oblicuas, ¿ya? ¿Por qué? Porque, digamos, el hueso tiene una dirección, un eje, y todas las fibras van en ese. Digamos que son longitudinal, ¿ya? Y las fibras de Sharpe son fibras de colágeno que no están respecto al eje, son oblicuas. Entonces son fibras oblicuas, ¿ya? En sitios de inserción de órganos o tendones. O sea, donde se inserta un tendón, las fibras no van como van el resto del hueso, sino que se hacen oblicuas, ¿ya? Entonces son extendidas de manera oblicua en sitios de inserción de ligamentos o tendones. Y ahí está, puede ir desde el periósteo hasta el endósteo, ¿no? Pero son fibras de colágeno oblicuas. Acuérdense, en sitios de inserción de ligamentos o tendones. La osteólisis osteocítica está producida por Osteocitos. osteocitos, y esto es pregunta para mis alumnos, fija lija, ¿ya? Osteólisis osteocítica. Los osteocitos jóvenes no solo cumplen la función de secretar la matriz extracelular mineralizada, sino que también tienen una fase de latencia, ya en las que están ahí quietitas, no están haciendo nada, otra cuando ya cumplen su función secretora, ya, y otra cuando estas producen lisis. Y cuando se producen lisis, ya cuando a veces necesitan eliminar algo pequeñito, a eso se le llama osteólisis osteocítica, a la resorción producida por osteocitos. Osteólisis osteocítica. Sí, una Defina, pregunta. dígame. En la pregunta anterior, en la número 2, de cómo está conformado la osteona, ¿ahí no entraría también lagunas y osteocitos o se sobreentiende eso ya? Dentro de las lagunas están los osteocitos, pero podría entrar. O sea, si el doctor les pone 6 espacios, ya tienen que empezar a colocar las laminillas circunferenciales, las intersticiales, poner todos los componentes de un osteoma. Principalmente está conformado por conductos y laminillas concéntricas. Ya, sí, gracias. Ajá, o sea, ya después pueden añadir otra cosa, ya, vasos sanguíneos, nervios pueden poner, entonces, pero si el doctor les pide solo la osteona, ponen 2. Ahora, si les da espacio para más, ya y van añadiendo más. Pero no suele preguntar el doctor así, preguntas largas, así que por eso solo se coloca estas 2, porque son los principales componentes. Ahora, defina los conductos perforantes de Boltzmann y qué transcurre como su contenido. Son conductos horizontales y que comunica dos conductos de Haber. ¿Ya? Entonces son conductos horizontales, paralelos al eje. Eso no va tanto, ¿ya? Pero va de periósteo a endósteo, eso tienen que saber. Y puede comunicar dos conductos de Haber entre sí. O puede comunicar un conducto de Haber con el periósteo, ¿no? Entonces, pero son conductos horizontales, ¿ya? Y ahora, cuando les digo paralelos
paralelos, ya paralelos, dije yo. Paralelo al eje, digamos, este es el eje, paralelo es esto, ¿no ve? Entonces son horizontales, ¿ya? No puedo ponerlo raro. Ahora sí, vamos a ver una imagen para que ustedes puedan quedarse en la cabeza, ¿ya? Porque para que uno consolide la memoria tiene que acordarse, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, acá lo que es la osteona, que va desde la osteona, las laminillas concéntricas, miren, ya van las lagunas, los osteocitos, la inervación y la vascularización. Entonces, esos son todos los componentes. Pero el doctor solo quiere dos, ¿ya? La osteona y las laminillas. Pero si ya les pide más, ponen osteocitos, ponen las lagunas, ponen la inervación y la vascularización. Ahora, mire, quiero que vean esto. Estos son los conductos perforantes. Puede comunicar el periósteo con el endostio, ¿ya? O conducto de Havers entre sí, pero son conductos horizontales, ¿ya? Paralelos al eje, ¿ya? Son conductos horizontales donde hay vasos y nervios, ¿ya? Que están. Ya pueden comunicar dos sistemas de Havers entre sí, ¿no? Y esto permite la irrigación de un hueso. Aquí lo vemos mejor, miren, con los nervios, aquí hay nervios, miren, vasos y nervios, yendo por el conducto perforante o conductos de Bolman. Y ahora, un osteosistema de Havers, en su centro se localizan los conductos de Bolman. Están en la trabécula de un hueso esponjoso. Están formadas por laminillas concéntricas y están formadas por laminillas circunferenciales. Ninguna. Las células. Laminillas concéntricas. Laminillas concéntricas. La C. Las células que producen el osteoide se denominan Osteoblasto. osteoblastos. Ahora, en la formación del hueso, el proceso en el cual del molde cartilaginoso sirve como precursor óseo se denomina Endocondral. osificación endocondral. Es decir, la formación del hueso a partir de un cartílago. Ahora, en la formación del hueso, en el cual la acumulación de células mesenquimatosas se diferencia en osteoblastos, se denomina Intramembranosa. intramembranosa. Ahora, los huesos de las extremidades y parte del esqueleto axial y vértebra se desarrolla por Endocondrial. endocondral. Ahora, los huesos planos del cráneo y de la cara, la mandíbula y la clavícula se forman por Intramembranosa. intramembranos. Ahora, el crecimiento intersticial permite el crecimiento en longitud. ¿Qué permite el crecimiento en longitud? Está dado por Placas epifisiarias. las placas epifisiarias. Recuerden, por ejemplo, si está lo que es el ejemplo de Messi, ¿no? Messi ya no tenía placa epifisiaria, ya tenía línea epifisiaria y un poquito tenía placa epifisiaria, un segmentito todavía que no se había calcificado. Eso aprovechó el Barca. ¿Para qué? Para inyectar hormona del crecimiento. Logró crecer, pero no como se esperaba. ¿Ya? No creció, pero sí en músculos, fibras, porque la hormona del crecimiento no solo ayuda en el crecimiento del hueso, sino también de músculo. Ahora, el crecimiento por aposición permite el crecimiento en ancho, ya tengo que acomodar eso. Ya el crecimiento en ancho está dado por, listo, en el hueso. Periósteo. Periósteo. Ahora, ¿cómo se organiza el tejido óseo compacto? Puta, ya había estado con las respuestas. En laminillas o osteonas, ¿ya? ¿Y cómo se organiza un tejido óseo esponjoso? En trabéculo. Ya, pregunta de examen. Un tejido óseo compacto y es bien laminar, es bien organizado. Un tejido óseo esponjoso es desorganizado. Y ahí es como un panal de una abejita, le digo yo, al tejido óseo esponjoso, porque va así, ¿no? Con trabéculas así, donde contiene la miel, pero solo que en este espacio va a estar ocupado por médula ósea roja.
Ahora, esto de la médula ósea roja, no he visto que el doctor haya preguntado de la médula ósea amarilla, pero ustedes tienen que saberlo, ¿ya? En este espacio, miren, ¿dónde está? Ya, en este hueso que es esponjoso, se contiene lo que es la médula ósea. Y hay dos tipos de médula. Una médula ósea amarilla, ¿ya? Y una médula ósea roja. La médula ósea amarilla tiene tejido adiposo, triglicéridos, ¿ya? Médula ósea amarilla. Y la roja, la vamos a cambiar a un color rojito, a este. La roja se compone de células madre que cumplen la función de ¿qué? Hematopoiesis, ya la formación de glóbulos rojos, blancos y plaquetas, ya. Eso cumple la función de la médula ósea roja. Ahora, si ustedes ven una fractura, jóvenes, una fractura, ya sea del dedo índice, de cualquiera, y el paciente está con dificultad respiratoria, sospechen de un trombo o un émbolo graso y no sanguíneo, ¿ya? Porque es más jodido un émbolo, ¿ya? Amarillo, que es esa placa de grasa que se va fuera del sitio donde se originó, puede irse por todo el sistema circulatorio, ¿ya? Es más jodido uno graso que uno sanguíneo, ¿ya? Que uno que se forme por las plaquetas, por ejemplo. Porque para ese al otro le das anticoagulantes y se desarma. Este no, por más que le des anticoagulante, vos no degradas tejido adiposo. Entonces es más jodido. Por eso una fractura no solo conlleva el riesgo de la fractura misma, sino también de que se libere médula ósea amarilla, es decir, grasa al torrente sanguíneo y esta te obstruye una arteria pequeñita y te provoca un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Es jodido cuando esto ocurre, jóvenes. Tienen que... ¿Y para qué nos sirve eso? Para la vida, ¿no? Saber que hay esa posibilidad. Ahora, preguntas de tejido adiposo. Hormona que frena el apetito a corto plazo en la regulación del tejido adiposo. Péptido Y. Péptido YY. Péptido YY, ¿ya? En las mujeres se encuentra la mayor cantidad del panículo adiposo en el lado externo de la pierna, ¿falso o verdadero? Falso. Falsísimo, ¿no? ¿Qué hormona controla el apetito y el metabolismo en forma continua durante meses o años? Leptina. Leptina. Ahora, ¿qué hormonas participan en la regulación del peso a corto plazo? Grelina y péptido Y. ¿Ya cuál estimula el hambre? La grelina. La grelina y el péptido YY la inhibe, ¿ya? ¿Qué hormonas participan en la regulación del peso a largo plazo? Insulina y Insulina. leptina. La insulina y la leptina. Ahora, el sitio más frecuente de almacenamiento de grasa en ambos sexos es el tejido mamario, ¿falso o verdadero? Verdadero. Verdadero, ¿ya? Esta es una de las preguntas más cancheras del doctor Iriarte, ¿ya? Cuando yo era estudiante, el doctor nos preguntó en la clase, ¿no? ¿Cuál era en ambos sexos? Y yo no me lo esperaba, esa pregunta. Ya no me la esperaba y estaba en el ROS ahí descrita y decía, ¿no? Que el tejido mamario es el sitio más frecuente de almacenamiento de grasa en ambos sexos. El más frecuente, donde hay más grasita, ¿ya? A diferencia de los otros. El tejido adiposo multilocular o pardo tiene como principal función, ¿cuál sería la respuesta? Termogénesis. Termogénesis, ¿ya? Ahora, el tejido adiposo multilocular, qué raro, debe ser el blanco, ¿ya? Contiene abundantes Sí. Mitocondria. mitocondrias. Las mitocondrias ya producen calor aparte de energía. Ya las mitocondrias no solo producen energía ATP, agua como resultado de la fosforilación oxidativa, sino que también presentan ya unas proteínas, ya
que no pasan por los corpúsculos elementales, ¿ya? Cuando pasa por un corpúsculo elemental de la mitocondria, se produce energía y calor, ¿ya? Pero hay otro que no pasa por ahí y produce netamente calor, ¿ya? Entonces, las mitocondrias no solo sirven para eso, sino también para producir calor y además para producir la apoptosis a través de una molécula que se llama el citocromo C. Ahora, P de tejido nervioso, ¿ya? ¿Cómo está conformada la barrera hematoencefálica? Trocito fibroso. No, ¿Ya? Astrocitos y el endotelio. Algunos suelen colocar más la lámina basal o la membrana basal de los vasos sanguíneos, ¿ya? Pero con que pongan endotelio y astrocitos, suficiente, ¿ya? ¿Cuál es la primera capa del cerebro? Molecular. Uno, capa molecular o plexiforme, que es sustancia gris. La corteza es sustancia gris. ¿Qué célula produce mielina a nivel del sistema nervioso central? Oligodendrocito. Oligodendrocitos. Ya, la diferencia con la célula del sistema nervioso periférico que la produce es que el oligodendrocito te puede producir para 20 células y el otro solo para una o máximo dos, incluso cuatro. Pero esta te produce arriba de 4 hasta 20 células porque tiene unas prolongaciones que hace que vaya hacia los axones de varias neuronas. ¿Qué produce mielina a nivel del sistema nervioso periférico? La célula de Schwann. Células de Schwann. Por eso es que no les estaba diciendo qué célula era, para que ustedes las respondan. Ahora, el síndrome de Guillain-Barré es Desmielizante. ya una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, que va a generar ¿qué? Parálisis, ¿ya? Una conducción lenta y luego te va a llevar a una parálisis ya no descendente, sino una parálisis ascendente, ya que va a subir desde, primero se van a paralizar las piernas. Acuérdense esto de una clínica, le pasó a una pariente de un compañero y gran amigo mío, ya, a su tía, si no me equivoco, se empezó así, era una profesora, empezó una clase y empezó así con síntomas, no se podía parar, empezó a tener poca musculatura, luego ya no podía mover para nada los pies y llegó a pierna, ¿no? Y lo peligroso de esto es que no solo te causa una conducción lenta en los músculos al inicio, sino que esa parálisis va siendo ascendente hasta que llega a los músculos de la cavidad torácica. Una vez que llega ahí, el paciente deja de respirar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no puede. Se la conecta a un ventilador mecánico, ¿no? Y no hay tratamiento para este tipo de patologías, ya porque son nerviosas. Ya muy poco se trata de hacer que se produzca más mielina, pero no sucede, ¿ya? El tejido conjuntivo que rodea a un fascículo de fibras nerviosas. Uy, uy, uy. Tejido em, el peri. neuro. Ya, ahí se pone. Ahora, el tejido conjuntivo denso y irregular que rodea a varios fascículos nerviosos en un haz común, Epineuro. epineuro. ¿Ya? Ahora, la transmisión, transmiten la información lejos del cerebro y la médula espinal a los músculos y glándulas, es decir, a órganos efectores. ¿Qué neuronas lo hacen? Motora. Las motoras. El sistema nervioso se clasifica en, excepto sistema nervioso autónomo, periférico, simpático, ninguno. Simpático. Ahí está el central, digamos. Era simpático, ya porque hay un central y un periférico, y a la vez un autónomo. Lo vamos a ver. Esta fue pregunta en mi examen, ya. Y yo decía de ti, María Domingo, fue la que la fallé porque
como hay una clasificación que es central y funcional, yo dije, pero si el simpático igual es del parte del sistema nervioso autónomo, dije, pues ahí la fregué. No fue la única que fregué del segundo parcial. El material graso que aísla al axón y aumenta la rapidez de desplazamiento del impulso nervioso es Vaina de mielina. la vaina de mielina. Pero ¿por qué aumenta la rapidez del impulso nervioso? ¿Alguien sabe? O sea, sabemos que una vaina de mielina aumenta, pero no sabemos por qué. Y eso tenemos que saberlo toda la vida. Ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos a tejido nervioso. Ya miren su clasificación. El doctor Iriarte a nosotros nos dijo, yo pregunto lo que avanzo, así que no voy a preguntar tejido nervioso. Y en mi examen 3 preguntas de tejido nervioso. Más bien como ustedes lo avanzó, así que no hay pedo. Ya, pero eran, como han visto, preguntas fáciles. Entonces, el sistema nervioso se clasifica en una anatómico y en uno funcional. El anatómico en un central y un periférico. Y el funcional, pues, en un somático y en un autónomo. Y el autónomo en un simpático, un parasimpático y un entérico. El somático, a su vez, ya tiene dos clasificaciones, una sensitiva y una motora. Una motora que es consciente y una sensitiva que es consciente, porque el sistema autónomo es inconsciente. Ya, ahora vamos a ver aquí las motoras. Miren, son sensitivas, motoras e interneuronas. Tienen que saber los tipos de neuronas que se extienden, cuáles son multipolares, bipolares o pseudo unipolares, ¿no? Ahora, una de estas, las multipolares, pues se va a encontrar en las mayorías de las conexiones neuromusculares. Las bipolares, en órganos de los sentidos, ¿ya? Y las de pseudo unipolares, ¿ya? Son muy importantes porque solo tienen una prolongación, ¿ya? ¿Qué más les iba a decir? Estaba, la sinapsis tienen que saber que es una unión entre dos neuronas especializadas, pero no se unen, no hay contacto entre ellas. Entre ellas hay un espacio que se llama la hendidura sináptica, miren. Y esta hendidura está o bien hecha por una sinapsis química o una sinapsis eléctrica, que eso ya lo han visto en sus clases. Ahora lo que necesito, ¿dónde está? Es la conducción del impulso nervioso. La vamos a hacer en esta imagen, ¿ya? ¿Por qué se transmite el impulso nervioso? ¿Ya? ¿Por qué es más rápido en una vaina de mielina? Porque la vaina de mielina carece de canales de sodio, ¿ya? Potasio, lo carece, ¿ya? Y un impulso nervioso se sufre despolarización y repolarización, ¿ya? Entonces, despolarización para que un impulso nervioso se transmita es el ingreso de sodio al interior de la neurona. Y y repolarización ya es la salida de este potasio. Ahora, para que se transmita el impulso, ya tiene que pasar esta despolarización por cada segmento del axón, ¿ya? Y esto es como ir caminando en un camino hacia lo lejos, ¿ya? Pero aquí ocurre una conducción que se llama la conducción saltatoria, que hay regiones en el axón que carecen de vaina de mielina, que son los nódulos de Rambier. Y como carecen de vaina de mielina, estas zonas tienen canales para sodio y para potasio. Entonces, ¿qué es lo que hace el impulso? Viene acá y salta. Te salta al siguiente nódulo de Rambier, ¿no? Y entonces el impulso solo se repolariza y se despolariza en estas regiones, ya no en las demás. Ah, no, por eso es que dice que funciona como aislante eléctrico, porque no tiene canales para transmitir este impulso nervioso y esta electricidad, entre comillas. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante de saber esta parte. La vaina de mielina aísla al axón y hace que aumente la velocidad en lo que es la conducción saltatoria de una neurona. Una neurona recibe el impulso nervioso, llega a esta zona, que es el segmento inicial, y aquí el cono axónico
donde está la zona de gatillo, se llama, y esa zona de gatillo inicia el impulso nervioso y va entre nódulo de Rambier, donde sí hay canales de sodio y canales de potasio. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación de por qué la vaina de mielina aumenta la rapidez del impulso nervioso, porque hace que haya conducción saltatoria. Ahora, es importante saber este desplazamiento del impulso. ¿Qué alimento ustedes consumirían para aumentar la vaina de mielina en las neuronas? Uh, Viene un paciente y les dice, oye, ¿qué puedo aumentar para estar más inteligente, entre comillas? Y que no sea chafa, ¿no? Ya, pescado, el neurón Hierro. necesita mucha vitamina B. La vitamina B aumenta los procesos, ¿ya? Pero si se han dado cuenta, el efecto es 1 hora, máximo 2. Y estás obligado a que tu paciente vuelva a comprar, a comprar, a comprar. ¿Qué ustedes harían para aumentar la vaina de mielina? Es un material grasoso, dice. Vitamina E. No le van a decir coma grasa, ¿no? Va a irse a comer un chicharrón y no va a comer. Tiene que comer grasas que son buenas, ¿como cuál? El que viene, Pescado, falta. y ya bien, el que viene en el pescado. Y en el pescado viene un aceite muy importante, que usted Omega lo va a 3. El omega 3 ya tiene 3 formas, la DHT o la D, que es la purificación, ¿ya? Y tiene los micrófonos jóvenes, ya tiene 2 formas. Una que es la vaina de mielina, ya, que aumenta la velocidad, ya, que es más para el sistema nervioso central, y otra que es para reducir el estrés y más va a tubo digestivo. ¿Ya? Entonces, las 2 formas son muy buenas, ¿ya? Y si pueden ustedes, ¿ya? Y está en sus posibilidades, todos los días tomen una cápsula de omega 3. No solo aumenta la vaina de mielina, sino que también te reduce el estrés, te favorece un poco la flora bacteriana, ¿ya? Y para aumentar la eficacia de esta, mejor se le toma con un poquito de aceite de oliva en las mañanas, ¿ya? Porque para que se absorba un lípido, ya una grasa, tiene que haber otra grasa que te estimule enzimas pancreáticas y enzimas hepáticas. Entonces, para eso tienes que consumir algo de aceite. Y un aceite que es bueno es el aceite de oliva. Entonces, esto es un consejo, ¿no? Les digo yo, que es de mi parte, que el omega 3 sí ayuda a reducirte el estrés. El efecto no es inmediato, es decir, tienes que hacerlo como un efecto similar al que tú tomas la creatinina, ¿ya? O la creatina, perdón. Tiene que ser un efecto, digamos, de a los 2 meses vas a sentir el efecto, ya, pero tienes que tomarlo todos los días, una cápsula en la mañana. Mejor si es de 1 gramo, ¿ya? Porque ahí ya viene con una concentración sólida de este omega 3. Ahora, el corpúsculo de Nils corresponde al soma, dendrita, retículo endoplasmático, al aparato de Golgi o al RER. Red. Retículo endoplasmático. Al RER, en retículo endoplasmático. Cuando hablamos del retículo sarcoplasmático del músculo, hablamos del RER. ¿Ya? Pero ya cuando hablamos en corpúsculo de anís, es RER, el retículo endoplasmático rugoso, porque la neurona tiene la capacidad de secreción de proteínas. En la conducción saltatoria del impulso nervioso se transmite entre No los arramios. nódulos de Ranvier. ¿Por qué? Porque carece de canales de sodio y potasio, ¿ya? Las neuronas pseudounipolares se encuentran, ya estos pseudounipolares se van a encontrar en los ganglios craneales, ¿ya? Y las bipolares, ¿dónde se encuentran? Órgano de los sentidos. Órgano de los sentidos. Ahora, las células de Purkinje corresponden a, están en la corteza del cerebelo.
interneuronas, ¿ya? Coordinan lo que es la información de que quiero mover y de que voy a mover. Si hay alguna falla, esta célula de Purkinje reacomoda esos movimientos delicados, ¿ya? Esas son las funciones y las preguntas que hay en lo que es sistema nervioso. Entonces, sistema nervioso tienen que saber muy bien que hay enfermedades desmielinizantes. ¿Cuál más la podrían colocar ahí como una enfermedad donde se degrada la vaina de mielina, la esclerosis Múltiple. múltiple? ¿Ya? Y este más que todo en el sistema nervioso central. El otro inicia ¿en qué? En sistema nervioso periférico. ¿Ya? Esa es la diferencia entre las dos. El Guillain-Barré, la desmielinización, es en sistema nervioso periférico. Y esclerosis múltiple en sistema nervioso central. Ahora nos vamos con las siguientes preguntas que ya vamos a acabar. P de sanguíneo. Concentración de eosinófilos en sangre. Pregunta de examen de toda su vida. 0,1%. ¿Ya? De 1 al 4%. Nombre del grupo sanguíneo que es el verdadero donador universal. ORH negativo. RH. ORH. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no presenta antígenos O, ni A, ni B. Entonces, si no hay antígeno, no hay anticuerpo que te ataque. ¿Ya? Nombre del grupo sanguíneo que es el rector universal y por qué. AB. AB, positivo. ¿Pero por qué? Porque no presenta los anticuerpos A, B o Entonces, si no tiene los anticuerpos, puede recibir de cualquiera. claro, no ataca al antígeno porque no tiene anticuerpo, ¿no? Entonces, por eso es el receptor universal. ¿Ya? La principal proteína del plasma es Albúmina. la albúmina. Bien. ¿Por qué? Ahí es cuando quedan. Uno les dice, ¿por qué? Y se callan. Por la presión coloidosmótica. ¿Ya? Regula la presión oncótica o coloidosmótica del plasma. ¿Ya? ¿Y esa presión qué hace? ¿Alguien sabe? Mantener la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Bien, mantener el líquido dentro de los vasos sanguíneos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en estas patologías que hay una pérdida de la albúmina? Se llama el kwashiorkor y el marasmo, que son enfermedades de desnutrición, ¿ya? Y miren, pongamos un ejemplo aquí en internet. Kwashiorkor, a ver cómo se escribía, marasmo versus kwashiorkor, ¿ya? Pongamos que vean, ¿ya? En el marasmo la desnutrición es generalizada. En el kwashiorkor se llama la desnutrición proteica, netamente de proteínas, ¿ya? Y miren, quiero que vean, este es flaco en todos sus aspectos y este es alto, ¿ya? Incluso es más alto que el marasmo, ¿ya? Pero tiene panchita, ya tiene su pancita. Esa pancita no es de que haya comido mucho, ¿ya? Es de edema. Y el edema en abdomen se llama ascitis, ¿ya? Y eso se produce, ¿por qué? Porque hay eso. Por eso ustedes han debido ver fotos, ¿ya? Miren, incluso de niños de África, ¿no? Miren, aquí hay una. ¿Dónde está? Estaba acá, en mi delante. Y hay niños de África, ¿ya? Que son palitos y otros que tienen su pancita. Pero eso es porque no tienen proteínas. Y como no tienen proteínas, el líquido se va fuera de los vasos sanguíneos. ¿Y a dónde va a parar? A cavidad abdominal. ¿Ya? Entonces la definición de entre estas dos es kwashiorkor, desnutrición proteica. Y el marasmo, desnutrición generalizada. Le falta todo, carbohidratos, lípidos, proteínas, todo le falta. Ya a cambio a este solo le falta más proteínas. Ya, y por esto es que son gorditos y encima son altos, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Una consulta. Dígame. ¿Presión oncótica y presión osmótica es lo mismo? No. Presión osmótica, ahí, permítame,
La presión osmótica es la presión que se opone a la osmosis. ¿Ya? Oncótica o coloidosmótica es la presión ejercida por la proteína. Ahora, la presión osmótica es la suma, ¿ya?, de todas las presiones en la sangre. Esto incluye la presión hidrostática, la presión del agua, la presión proteica, que son las presiones ejercidas, la presión oncótica o coloidosmótica, que es la presión ejercida por las proteínas, y la presión de todos los solutos osmóticamente activos. Es la definición de una presión osmótica. La suma de todas las presiones, ya incluyendo presión hidrostática, que es la presión del agua, oncótica, que es de las proteínas, y de los solutos osmóticamente activos, ¿ya? Esa es la definición. Pero esta presión se opone al agua, ¿ya?, al ingreso del agua a los vasos sanguíneos. Por eso es que no hay ni una entrada ni una salida en condiciones normales, ¿no? Mientras estén las proteínas dentro, no va a salir el agua, y mientras estén toda la presión osmótica, que es la suma de todas las presiones, no va a ingresar agua desde afuera hacia adentro. Ya, pero ahora sí se altera, digamos, sí, puede ser. Ya, no creo que les pregunten presión osmótica, la verdad, porque eso se lleva en bioquímica. Ya lo van a ver con Ida Viño, la doctora Ida es un amor, cuando está de buen humor. No voy a decir nada, ya luego les comento eso. Ya. Entonces, la búmina es la más pequeña o la proteína más grande de la sangre. ¿Alguien sabe? La más pequeña. Es la más pequeñita, ¿ya? La más pequeñita y la más abundante, ¿no? ¿En cuánto porcentaje está en el plasma el albúmina? 54. 54%. 54%. Entonces, es la más abundante de todas las demás. Ahora, la producción de histaminasa está relacionada con... Basófilos. Eosinófilo. Basófilo es histamina. Ya, el basófilo produce la histamina. ¿Quién más produce histamina? ¿Alguien se acuerda de tejido conjuntivo? Los mastocitos. Mastocitos, ya es muy importante, ya, porque hay patologías nerviosas que ustedes lo van a llevar en fisiopatología, en la parte de dolor, ya. Digamos que ustedes se estimula una fibra, y a veces hay desgranulación de los mastocitos que no han sido estimulados y llegan a producir histamina, y eso genera vasodilatación y produce dolor, ese picor en las alergias, ¿no? Aunque no haya agente desencadenante, se sigue habiendo dolor, a veces por esta desgranulación, y lo van a ver ustedes en dolor. Entonces tienen que saber quién secreta histamina, ¿no? Por histología ustedes ya saben, y eso ya no se los van a explicar, ¿no? El doctor simplemente les va a decir desgranulación de los mastocitos, desgranulación de tal, de tal, de tal, y ustedes tienen que saber qué sustancias hay en esos gránulos. Y uno de ellos es la histamina, que produce vasodilatación, ¿ya? Entonces la histaminasa lo degrada e inhibe esa vasodilatación. Ahora, respecto a la morfología del eritrocito, esta presenta una forma biconvexa. Falso. Falso. Es bicóncavo, ¿no? Ahora, los glóbulos rojos por sus medidas se conocen como la regla del histólogo. ¿Cuánto mide el núcleo del eritrocito? Ninguno. Son anucleados. Ya. ¿Y de qué más carecen? ¿Alguien sabe? De organulo citoplasmático. Ya, en especial hay uno en específico que tienen que saber que carece el eritrocito. Un orgánulo. Mitocondrias. Cabeza de mitocondrias. Bien, ¿ya? Están hachas bien, me agradan, estudiado. ¿Ya? Carece de mitocondrias, ¿ya? Las mitocondrias, ¿ya?, producen la energía a partir del oxígeno. Si no hay oxígeno, no la producen. Entonces, ¿cómo el eritrocito tiene energía? A través de un proceso que forma energía a partir de una glucosa, pero que no requiere oxígeno. Ya, a eso se llama glucólisis anaeróbica. Y esta te produce como resultado ácido láctico. Se creía, jóvenes, ya se creía que el ácido láctico, se añada, se creía que el ácido láctico, la acumulación de ácido láctico, te producía la macurca en los músculos.
Eso ya es totalmente falso. Hoy ya se ha descubierto a través de la microscopía electrónica y demás que cuando hay macurca hay una ruptura de fibras musculares. ¿Ya? Tienen que saber. Entonces, esta es ninguna. Defina qué es el hematocrito. ¿Alguien sabe? La relación porcentual entre los glóbulos rojos y el plasma. Eso es lo Ya. que dice Guillermo. Bien, me gusta. ¿Ya? Yo lo defino más simple, ya es el volumen de glóbulos rojos respecto al plasma. ¿Ya? Y varía. Puede ser en un hombre de un 39 o un 50% y en la mujer de un 35 o un 45%. Y esto me lo ha preguntado varios especialistas en el hospital de niños, una vez que he visto, ¿no? Ausi, ¿Alguien? una pregunta. ¿Sí? ¿Lo va a pasar la diapositiva del banco de preguntas, por favor? Sí. Sí. Gracias. Terminamos la clase y se las paso. Ahora, ¿cuáles son los elementos más pequeños de la sangre que carecen de núcleo, derivan de los megacariocitos y participan en la coagulación? Plaquetas. Inciso E. C y D. Tiene que ser el inciso E. Y les digo, muchos de mis compañeros, este igual fue pregunta de examen de mi año, cayeron en esta pregunta. Por no saber el nombre de las plaquetas, pusieron solo, digo, de los trombocitos, el otro nombre de las plaquetas, solo pusieron plaquetas. O otros solo pusieron trombocitos. Y era C y D. ¿Ya? Preguntas de tejido muscular. ¿Ya? Nombre las proteínas que regulan la contracción muscular. ¿Alguien sabe? Actina y miosina. Tina y miosina. ¿Cuál forma filamentos delgados y cuál grueso? La actina filamento delgado y la miosina filamento grueso. Bien. Ahora, nombre las proteínas que regulan la relajación muscular. Troponina y tropomiosina. Bien, están bien hachas, bien, Eunice. El estriado es estriado involuntario, presenta un solo núcleo centralizado, discos intercalares, fibras bifurcadas, ahí estoy hablando huevadas ya. Pertenece ¿a Cardíaco. cuál? Cardíaco. Cardíaco. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica que les dice es cardíaco o es cardíaco? Los discos El disco intercalares. Los discos intercalares. Intercalados. Y pregunta de examen para toda su vida. ¿Quién o cómo está conformado un disco intercalar? Por tejido conectivo. No. Mácula adherente, desmosoma, creo que uniones en hendidura, una de las falta. La fascia adherente, la mácula adherente o desmosoma y una unión en hendidura. Esta es la composición, ¿ya? De un disco intercalar, ¿ya? Y esta es pregunta de examen. Toda su vida es pregunta de examen, ¿ya? Bueno, al menos para mis alumnos. Ya, no soy tan malo. Ya con que sepan los discos intercalares está bien. Ya un poco más específicos son los discos, cómo están conformados, ¿ya? ¿Y esto tienen que saberlo? Sí, ¿ya? Es una de las preguntas que una vez me hizo mi hermano a mí, ¿ya? Casi me caga, más bien la estudié. ¿Ya? Estas son las uniones en hendidura, ya que hay o nexos que solo hay en el músculo liso. Igual es pregunta de examen. Ahora, el tejido muscular que se ubica en tejidos blandos como la lengua, faringe y parte superior del esófago es Visceral. estriado visceral. Ahora, esta pregunta, jóvenes, mm, si no me equivoco, lo hizo el doctor Iriarte o lo vi en las Olimpiadas Científicas de MIA. Yo participé en las Olimpiadas Científicas de Biología, una de las materias que siempre me han gustado, por eso también quería ser médico desde niño. Ya, siempre me gustó la biología. Y esta me la hicieron en la Nacional cuando estaba en Sucre, no me recuerdo si era el 2017, si no me equivoco. Ya, el punto suspensivo es así, tal cual, no había inciso. Era así, directo. Se encuentra en vísceras huecas como tubo digestivo, vías respiratorias y vasos sanguíneos. Músculo liso. El músculo liso, ¿ya? Eh, Esta es pregunta de examen toda su vida, por eso les digo. Y en la Nacional estaba así. Y yo decía, ¿a qué diablo se refiere cuando estaba en tercero de secundaria? ¿A qué, a qué, a qué? Y decía, pero hay endotelio. Decía, ay.
hay el otro, y no se me ocurría, no se me ocurría. Y al final, o sea, terminé de resolver todas las preguntas y digo, ¿por qué no le pongo músculo? Y ahí le puse músculo nada más, no le puse liso. Luego me acuerdo, salgo del examen, ¿no? Porque ya no lo estaban quitando. No, dije, no. Y me faltaba ponerle liso, ¿ya? Entonces, no cometan el mismo error, ¿ya? Pueden que se les pregunte o yo les pregunte. Ya, yo malo, ¿no? Y ahora, es la unidad contráctil básica del músculo estriado. ¿Un sarcómero? El sarcómero, ya la unidad contráctil básica, y peor cuando les diga su definición, entre dos líneas Z y subyacentes o adyacentes, es el sarcómero. Nombre de las proteínas de filamento delgado. Pregunta de examen en mi parcial de mí. Tina G. Por eso les digo que yo la peleé en la más fácil de nervioso y en todas las demás las respondí. Nombre 4 por lo menos, o 3. Tropomiosina, troponina y actina y... no sé. Ahí está. Complejo de troponina. Pueden poner ahí la troponina I, la troponina C, ¿no? Ahora la tropomiosina y la tropomodulina. Ya. Y ahorita les voy a explicar cómo es la contracción. Ahora, son fibras. Bueno, les voy a explicar mejor la contracción, porque ya no hay más preguntas. ¿Dónde está el tejido muscular? Ya. ¿Cómo ocurre la contracción muscular, jóvenes? Quiero que vean. Estas son las proteínas de filamentos delgados y aquí las de filamento grueso. Vamos a anotar. Ya. Cuando está relajada una fibra, jóvenes, cuando está relajada una fibra, la troponina está unida a la tropomiosina. Y la tropomiosina, ya yo le digo que es como ese... ¿Alguien se acuerda? Rudy Lescala era, ¿no? La que canta esa canción de... ¿Cómo era? La que ya me olvidé. La cuestión que es como el chico que está esperando a que la relación termine. Ya, así. Es el tigre. Ya, es el tigre. Ya. Es el, pues ahí, el que está observando siempre, el que está detrás, el ganado, no sé cómo le dirán ustedes. Ya. Entonces, la troponina está unida a la tropomiosina. La tropomiosina cubre los sitios activos, ya, de la miosina, para que la miosina, es decir, los filamentos gruesos, no se unan con los delgados. Entonces, la tropomiosina unida a la troponina me cubren esos sitios activos, ya. La que cubre es la tropomiosina y la troponina fija a la tropomiosina. Así lo define. Ya, pero a veces pues no llega ese sucha que le decimos los varones, ¿no? Que es el calcio, ¿ya? Viene el calcio y se lo conquista la troponina, se lo lleva a la troponina, ¿ya? Y queda la tropomiosina sin fijación. Y viene la tropomodulina y le dice, oye, ya que te han dejado, ¿no? Y aprovecha la situación despechada y todo lo que ustedes quieran, pues se la agarra, ¿no? Y logra. Entonces se forman estas parejas, ¿ya? Calcio en especial con la troponina C, la troponina I, la troponina T, que estas se utilizan para marcadores cardíacos, ya lo van a ver en bioquímica, ¿ya? Estos están en el interior de una célula cardíaca. Cuando se destruye una célula cardíaca, se liberan estos factores a la sangre. Entonces nosotros sabemos que cuando hay una destrucción del músculo cardíaco, detectamos estas dos, ¿ya? Son como marcadores de infarto agudo de miocardio. Pero continuemos. Entonces, el calcio está unido a la troponina C, la tropomodulina con la tropomiosina. Pero ustedes saben que una relación así tóxica, pues nunca dura, ¿no? Nunca dura, ¿ya? Se acaba el calcio, ¿ya? El calcio ya no junca, ¿ya? Y la troponina vuelve con la tropomiosina, se reconcilia. Y esta tropomodulina tiene que volver a su sitio activo. Entonces, cuando el calcio se agota, ya no hay esta unión de miosina a lactina. Entonces no ocurre la contracción. Ya cuando el calcio se une a la troponina, forma esta parejita, ya permite que el filamento grueso se una al filamento delgado y haga este movimiento de deslizamiento, ¿no?
Digamos que este es un filamento grueso y este un delgadito. Hace que venga por aquí arriba. Pero cuando este calcio ya desaparece y la troponina se une con la tropomiosina, ya pues está en un estado de relajación. Y esa es la contracción muscular. Tienen que saber, sí, que aquí también participa el ATP, sí, ya también participa el ATP. Ay, cierto, este es de la pantalla de Zoom. Salí. Listo. Ahora nos vamos a las de los dos últimos temas. Ahora sí, son fibras pequeñas, resistentes a la fatiga, contienen muchas mitocondrias, son grandes, son de color rojo, por las grandes cantidades de mioglobulina, ¿ya? La mioglobulina es nada más que la hemoglobina en el músculo. Ya eso ya no se va a llamar hemoglobina, sino mioglobina, ¿ya? ¿Cuáles serían? Las fibras tipo A1, oxidativas lentas, las tipo 2, tipos 2A, que son las glucolíticas oxidativas rápidas, y las tipo B y 2B, digamos, ¿no? Que son glucolíticas rápidas. Oxidativa lenta. Son las oxidativas lentas. Son las más resistentes a las fatigas, jóvenes. Y esto ustedes tienen que saber, ¿en qué músculos ustedes creen que hay esto? Esquelético. Las extremidades. No, pero ¿en qué músculos del cuerpo, por ejemplo? Músculo de las extremidades. No tanto. Ustedes corren y se cansan, ¿no? Les duelen las Miembros piernas. inferiores. Va a depender del estilo de la persona, ya, pero en todas las personas, ¿en qué músculo hay? O sea, en la pierna puede haber músculos que pueden ser oxidativas lentas si tú corres largas distancias, o pueden ser glucolíticas rápidas si corres cortas distancias. Es decir, va a depender de la demanda del individuo. Pero hay músculos que son sí o sí oxidativos lentos, por más que tú trabajes en otra cosa. Los de la mano. No, esas son glucolíticas rápidas. Los pectorales. Puede ser, pero más atrás. Los de la Los espalda. postura, bien, los músculos de la postura. A ver, ¿quién no aguante sentado? O sea, sí así, los músculos que sostienen el cuerpo tienen que ser oxidativos lentos. Ahora, hay los músculos que son los más resistentes de todo el cuerpo. ¿Quién sabe cuáles son los más resistentes? Los que tienen más oxidativas lentas. Hay un grupo de músculos. Puta que las chicas buscan sacar y los hombres buscan mirar nomás eso. Del abdomen. No. Los glúteos. Glúteos. Los glúteos son los músculos con más resistencia en todo. Hagan la prueba, intenten alzar una cantidad de mancuerda con las manos, ¿ya? Lo máximo que puedan alzar. E intenten alzar el máximo de peso con los glúteos. A ver con cuál alzan más. Y ustedes van a hacer 5 repeticiones con el máximo peso y van a decir, no siento nada todavía en mis glúteos. Pero tú haces con la mano las 5 repeticiones máximas con el peso que te da en tu mano y te duele, ¿no? Es porque los músculos, los glúteos, tienen fibras oxidativas lentas, son las más resistentes. De todo el cuerpo, el glúteo es el que más resistencia a la fatiga tiene. Por eso es que pues cuesta sacar, ¿no? O tienen que alzar grandes cantidades de peso para estimular el crecimiento de este. El segundo más resistente es el abdomen. Por eso cuesta sacarlo también. Es el segundo más resistente después de los glúteos. Y al tercero son los músculos de la espalda. Entonces, todos estos tienen que tener fibras oxidativas lentas, porque están sometidos a gran fatiga, ¿no? Cuando ustedes están sentados, ¿cuánto tiempo están? Ahora, no les digo en qué posiciones, ustedes ya sabrán, pero, o sea, los más resistentes son los glúteos, los segundos los de los abdomen y tercero los de la espalda, ¿no?
porque tienen que estar manteniendo nuestra postura. Bueno, yo en especial tengo una postura de joroba de búfalo, se dice, ¿no? Cuando hay una, es escoliosis, una cifosis, se llama cuando hay una prolongación, es que yo paro mucho así viendo el libro, entonces pues pues produjo una cifosis, que es una prolongación un exceso de curvatura en la columna vertebral, ¿no? Ahora, las fibras de tamaño grande no resistentes a la fatiga de color blanco por escasa cantidad de mioglobina corresponde a Glucolíticas oxidativas rápidas. glucolíticas rápidas, ¿ya? Las glucolíticas oxidativas rápidas son un intermedio, ¿ya? O sea, las oxidativas lentas son muy resistentes a la fatiga, pero son fibras pequeñitas. A cambio, las fibras de tamaño grande, pero que no son resistentes a la fatiga, son glucolíticas rápidas y son de color blanco. A cambio, estas tienen un color intermedio entre el rojo y el blanco, ¿ya? Y no son levemente resistentes a la fatiga, ¿ya? No son muy resistentes, pero tampoco es que no sean nada resistentes, ¿ya? Esas son las glucolíticas oxidativas rápidas. Se dice que la mayoría de las personas tenemos ¿ya? Los corredores de gran velocidad, ¿ya? Pero de corta distancia, tienen glucolíticas rápidas. Por ejemplo, corredores de 100 y 400 metros, así. Y la energía te dura, pues, de 10 segundos. Acá te duran en las glucolíticas oxidativas rápidas hasta 2 minutos máximo las fibras te van a dar. Las glucolíticas rápidas, segundos te dura la energía. Por eso es que los de 100 metros planos pues tienen full glucolíticas rápidas, ¿ya? Las glucolíticas oxidativas son para los corredores de media distancia, ¿no? 400, 800 metros, ¿no? Porque dura hasta 2, 3 minutos, nada más la energía de estas fibras. Y de las oxidativas lentas ya de minutos a horas. Ahora, P de cardiovascular. La característica del nódulo sinusal. Marca paso del corazón. Paso natural. ¿De cuántos ritmos por minuto estamos hablando? De 80 a 100. De 100, no normal. 60, 80 latidos por minuto. Su libro alcanza de 60 a 100 lo máximo, pero si el doctor les ha dicho un parámetro, manejen ese parámetro, ¿ya? Según el libro, no me acuerdo si este es Tórtora o es el Ross, creo que es el Ross, ya dice de 60 a 100 latidos por minuto, ¿ya? Claro que el parasimpático tiene una predominancia de un 20% que disminuye los latidos. El parasimpático siempre está activado en el corazón, pero solo te disminuye 20 latidos por minuto, por ejemplo, en el sueño. Cuando tú estás durmiendo no tienes ni cagando 100 latidos por minuto, no duermes, ni idea. Pero cuando estás durmiendo se activa el parasimpático, se disminuye tu frecuencia cardíaca a 80. ¿Ya? Se componente que produce las fibras elásticas en los vasos grandes. Au. Esta pregunta sí pesa. No fue mi año, fue un año anterior y yo cuando la leí dije, ¿qué pedo? Las ¿Músculo células liso? liso. Las musculares lisas. ¿Por qué? En todas las demás capas jóvenes hay fibroblastos, excepto en los vasos grandes. No hay túnica media, no hay fibroblastos en la túnica media. Entonces, ¿quién la produce? Las células musculares lisas. Fue una pregunta que a mí, la verdad, cuando yo la leí, me pilló por el trasero. Literal, en curva ahí, ¿no? No me la sabía ni por idea. Ya. La ubicación de capilares discontinuos. Uy. ¿Qué es un capilar discontinuo, jóvenes? mm, Que su pared capilar va a presentar orificio. Ya. Ya va a tener orificios, ¿ya? ¿O otro nombre que tenga estos? Prenestrado. Penetración. Oides, ¿ya? Y porque estos están en hígado, en vaso, médula ósea, en la placenta, ¿no? Hemos visto los sinusoides maternos, ¿no? Y entonces la médula ósea igual tiene sinusoides para ese paso de los vasos, y entonces estos capilares permiten la transición, ¿no? No transmisión, el transporte de grandes moléculas, incluso células, de un tejido a otro, ¿no? Y el hígado necesita ese paso, porque este es el que recibe los nutrientes, realiza el metabolismo de todas las sustancias, ¿ya?
Entonces, hay capilares discontinuos ahí. Ahora, ¿dónde inicia y termina la circulación mayor o sistémica? Esta no está en su libro, pero es pregunta de anatomía y toda su vida, y el doctor Iriarte me lo preguntó en mi examen. Este es de mi examen. Ventrículo derecho, aurícula izquierda, no, perdón, El C. ventrículo, Ventrículo izquierdo, ¿qué? dice Y auriculares. ventrículo izquierdo y termina en aurícula derecha. Pregunta de examen. Y nos preguntó esta más. Así les digo, fue mi examen. ¿Dónde inicia y termina la circulación menor o pulmonar? Del Inicia en el ventrículo derecho ventrículo a la derecho aurícula. y termina en la aurícula izquierda. Eh, Bien. mm, Ahora, ¿en qué túnica se encuentra situado el endotelio? En la Dime. íntima. En la íntima. Recuerden, es la capa más superficial. Y la capa más superficial es aquella que está en contacto con la luz del vaso sanguíneo, en este caso. Ahora, el vasa vasorium y el nervio vasorium se encuentran en... Túnica La adventicia. túnica adventicia. adventicia. ¿Qué es el vasa vasorium? ¿Alguien sabe? Vaso de los Paso vasos. de los vasos. El nervio Vasos de del... los vasos. Nervios de los nervios. Ahora, si yo les pregunto, y esta fue pregunta en mi examen de las Olimpiadas ya, científicas, mira, ¿en qué fase del ciclo cardíaco se irrigan los vasos sanguíneos? Au, lo mismo dije cuando estaba en tercero. Los de relajación. O sea, ¿en qué fase? Así, en puntos suspensivos, la fase en donde los vasos, o como era, fases, claro, Diástole. fases cardíaco en Diástole. vasos, bien, en la diástole, jóvenes, en la diástole. Yo estaba sístole, diástole, no sabía, güey. Decía en tercero estaba de ti, Marí, de doping, güey, cuca, la máquina, güey, no me salió porque me salió sístole y yo le puse sístole, ¿ya? En ese momento, pues estaba en tercero, no sabía mucho. Ya vine aquí y dije, eso me preguntaron, ¿ya? ¿Ya? Entonces, un, una arteria o el mismo corazón se está irrigando en diástole, ¿ya? Así que ojo con eso. ¿En qué fase del ciclo cardíaco se irrigan los mismos vasos sanguíneos? Ah, en diástole. Las valvas cardíacas son avasculares, jóvenes, pregunta de examen. Y la capa que está formada por tejido conjuntivo laxo se denomina. Esta fue pregunta en auxiliatura, por eso se las pongo. La fibrosa. Ay, no Es, tengo- pues, acuérdense, esponja, tejido conjuntivo laxo. ¿Ya? Y esta igual fue pregunta de examen, la 13. El nódulo de Morgagni corresponde a... Pulmonar, válvula pulmonar. Pregunta de examen. Miren, no es histología, pero es anatomía y tienen que saberla, sí. O sea, nadie la puede pelar. Es anatomía. Se la tienen que saber, sí. Sí. Ahora, con el último tema que es inmunitario, ya. Una de las funciones de los ganglios linfáticos es filtrar la sangre, linfa, hematopoiesis, regula la temperatura, ninguno. Linfa. Filtrar líquido. Linfa. Filtrar linfa, no sangre. Ojito con eso. Respecto a los ganglios linfáticos, son órganos encapsulados pequeños, filtran la linfa, presentan corteza y médula y es sitio de inicio de respuestas inmunitarias, todos. ¿Cuál sería la respuestiña a los ganglios linfáticos? Todes, todes, ya. Son órganos encapsulados, filtran linfa, presentan corteza y médula. ¿Quién no presenta corteza ni médula, joven? ¿Qué órgano Vaso. linfático? El No, los vaso. Vaso. linfáticos. El vaso. Entonces, miren, vamos a ver la parte de las placas y nos vamos a ir a inmunitario. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está mi vasito, en mi ganglio linfático. Y quiero que vean esta. No sé por qué no puedo acercar. Qué raro. Qué pedo. Ahora sí.
Vaya, no puedo acercarme. Ampliar diapositiva. Ahora sí. Quiero que vean ahí. Hay una cápsula. Es un órgano encapsulado. Ustedes han visto en el anfiteatro a los estudiantes que han podido ir conmigo. Yo les he mostrado. Este es un ganglio chiquitito. Un ganglio normal. Está rodeado, miren, de tejido conjuntivo. Una cápsula pequeñita. La corteza, miren, ¿ya? Es esta que está con separando. ¿Ya? Que tiene una corteza superficial, que es nodular, y una corteza profunda o paracorteza, ¿ya? Y ahí tenemos, miren, la cápsula, la corteza, en la cápsula hay trabéculas, ¿ya? O tabiques también llamados, ¿ya? Los senos, encontramos aquí este pequeño espacio que es el seno subcapsular, donde encontramos las células de la malla reticular, la A, donde encontramos la superficie nodular, con nódulos sanguíneos, y es abundante en linfocitos B, la paracorteza abundante en linfocitos T, y la mnemotecnia que yo tengo para mí es cortar bien el pastel, ¿no? Entonces, cortada de corteza superficial hay linfocitos B y de corteza profunda o paracorteza, linfocitos T. Y ahora, en la corteza superficial hay nódulos linfáticos. ¿Cómo se conforma un nódulo linfático? Centro germinativo y hay una zona de manto corona. Y en esta zona de manto corona puede ocurrir anomalías, mutaciones y haber proliferación de estos nódulos linfáticos y por ende proliferación de los ganglios linfáticos, lo que se conoce como el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, ¿ya? Ahora, en la paracorteza encontramos estas. Miren, si ustedes hacen un enfoque con el microscopio justo en la paracorteza, vamos a encontrar estas vénulas de endotelio alto. ¿Ya? ¿Ya? Un ganglio linfático. Pregunta de examen de la auxiliatura. Por ejemplo, esto igual es una trabécula. ¿Ya?